Bien, en esta sesión vamos a hablar sobre el calor específico y tomaremos como ejemplo de sustancia el agua. Sabemos que el calor específico es la cantidad de energía que se necesita para que una unidad de masa aumente su temperatura 1 grado. Y bueno, las unidades que vamos a utilizar dependen del sistema que estemos utilizando. En este caso, para el agua, necesitamos analizar sus fases. Por ejemplo, tiene fase sólida, tiene fase líquida y tiene fase gaseosa. Y el calor específico también se divide en dos partes y tiene dos sobrenombres: el calor sensible y el calor latente. Todo lo que corresponda a estas tres fases, sólido, líquido y gaseoso, deberá llamarse calor sensible, que es aquel calor en el que una sustancia cambia de temperatura pero no cambia de fase, es decir, no cambia de hielo a líquido ni de líquido a vapor, solo se hace un hielo a mayor o a menor temperatura o un líquido a mayor o menor temperatura. Y el otro sobrenombre que le tenemos al calor específico es calor latente, que ese ocurre justo donde hay cambios de fase, aquí, de sólido a líquido y de líquido a vapor, y ocurren a 0 grados centígrados en el caso del sistema internacional o a 100 grados centígrados para la evaporación. Ahora, ¿cuáles son los valores para esos calores sensibles o latentes? Aquí tenemos una tablita. En este caso tenemos el calor sensible del hielo, el del agua y el del vapor. Y también tenemos los calores latentes, que son los del hielo al líquido, los del sólido al líquido y los del líquido a vapor. Que los calores latentes sabemos que son aquellos que ocurren a la misma temperatura, pero aquí sí existe un cambio molecular, sí hay un cambio de fase. Entonces tenemos dos tipos de unidades: los que utilizan kilojoules por cada kilogramo Kelvin o los que utilizan calorías por cada gramo Kelvin. Entonces, una vez que comprendemos la diferencia entre calor sensible y calor latente, podemos pasar a resolver el ejemplo de problema. Dice el problema: calcule la cantidad de calor que se requiere para cambiar 100 gramos de hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados hasta llegar a vapor a 130 grados centígrados. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Y la fórmula para calcular el calor, en este caso va a ser Q igual a M, donde M es la masa, CE, que es el calor específico que vimos en la tabla anterior, y el delta T, que recuerden que los delta T siempre son la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, en este caso será así. Entonces, para calcular este calor vamos a volver al esquema. Tenemos aquí que nuestra sustancia empieza en algún punto del hielo, aquí, que son menos 10 grados centígrados. A 0 grados centígrados se va a convertir a líquido. Luego va a pasar de 0 hasta 100, siendo líquido, y a 100 grados centígrados va a cambiar a vapor. Y luego en vapor todavía va a continuar hasta que llegue a 130 grados centígrados. Entonces, fíjese bien, va a pasar de hielo de menos 10 a hielo a 0 grados centígrados. Este va a ser un calor porque tiene su propio calor específico. Y luego después va a cambiar de fase. Este va a ser un calor número 2 que tiene su propio calor específico latente. Y luego después se va a hacer líquido desde 0 grados centígrados hasta 100. Este va a ser un tercer calor. Un cuarto calor donde hace el cambio de líquido a vapor, 4. Y un quinto cambio desde 100 grados centígrados hasta 130 en forma de vapor. Entonces, eso quiere decir que utilizaremos las 5 versiones del calor sensible y latente que tenemos para el agua.
Ahora, ¿qué unidades vamos a utilizar? Estas que tienen kilojoule, kilogramo Kelvin, o estas que tienen caloría, gramo Kelvin. Cualquiera de las dos, siempre que hagamos que las unidades concuerden. Yo en este caso, para no hacer conversiones, voy a utilizar las que tienen calorías porque ya contienen la masa en gramos. Entonces voy a utilizar todos los que están en esta sección de la tabla, esta sección de aquí. Entonces vamos a calcular. Voy a empezar a hacer esto por partes y voy a comenzar con el calor número 1, que es el que está en el hielo. La masa de hielo nos dicen que son 100 gramos. El calor específico cuando es hielo, volvemos a la tabla, dice que son 0.5. Son 0.5 calorías por cada gramo Kelvin. Y el delta T, en este caso, como es el delta T del hielo, ¿en qué temperaturas es hielo? La final donde es hielo son 0 grados centígrados, menos la inicial donde es hielo son menos 10 grados centígrados. Entonces esto me da un 10, pero positivo, porque menos y menos me da más. Ahora, como este es un delta T, el delta T es igual en Kelvin que en grados centígrados. Me conviene que sea en Kelvin para que concuerde con las unidades que esté aquí. Entonces aquí van a ser 10 Kelvin. De modo que los gramos y los gramos se van a ir, Kelvin con Kelvin, y nos quedan unidades de calor que son calorías. En este caso, Q1 nos va a dar un total de 500 calorías, y este dato va a haber que guardarlo para más adelante. Ahora, el calor número 2, vamos a volver al esquema, es un calor latente, es decir, hay cambio de fase pero no hay cambio de temperatura. En este caso, la fórmula sería Q2 es igual a la masa por el calor específico, nada más, porque no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, Q2 va a ser igual a la masa, son los mismos 100 gramos y el calor específico, volvemos a la tabla, en este caso para el calor latente del hielo son 80 calorías por cada gramo, son 80 calorías por cada gramo, y esto nos da un total de 8000 calorías. Aquí se van estos gramos con estos gramos y me quedan 8000 calorías, y vamos a guardar este valor para más adelante. Para calcular nuestro calor número 3, vamos a volver a nuestro esquema. Aquí el calor número 2, este ya lo calculamos, y el 3 es la fase líquida que comienza en 0 grados centígrados y termina en 100 grados centígrados. Esas son sus temperaturas inicial y final. Y su calor específico corresponde a 1 caloría por cada grado Kelvin. Entonces el calor sensible tiene una fórmula de MC delta T, donde M son los 100 gramos. El calor específico es 1 caloría por cada gramo Kelvin. Y el delta T, dijimos que la temperatura final son 100 y la inicial es 0. Entonces son 100 grados centígrados, pero como el delta T en grados centígrados es igual al delta T en Kelvin,
Entonces estos nos conviene que sean Kelvin y los ponemos aquí así. 100 Kelvin. Por lo tanto, esto nos va a dar un calor 3 igual a 10.000 calorías, y también ese valor lo vamos a guardar para más adelante. Luego, para el calor número 4, volvemos al esquema, es un calor latente, es decir, no hay cambio de temperatura, y el calor latente va a ser 540 calorías por cada gramo. Entonces, Q4, por ser calor latente, solo es mCe. El Q4, calor 4, va a ser igual a los mismos 100 gramos de masa que tenemos de agua por, dijimos, 540 calorías por cada gramo. Aquí los gramos se van con los gramos, me quedan las calorías, y este Q, este calor de vaporización, me va a dar 54.000 calorías. Guardamos este valor junto con todos los demás. Y por último, el calor número 5, que corresponde a la sección del vapor, donde ya es vapor, que comienza en 100 grados centígrados y termina en los 130 que nosotros queremos que logre. Y el valor de calor específico que vamos a usar es 0.48. Aquí sí utilizamos el delta T. Entonces, para este calor sensible, Q5 va a ser masa, calor específico, delta T. Q5 es igual a los mismos 100 gramos de agua. El calor específico que dijimos que eran 0.48 calorías por cada gramo Kelvin, y el delta T, la temperatura final a la que es vapor serán 130 y la inicial a la que es vapor son 100, que es donde hubo el cambio de fase. Entonces esto me da 30 grados centígrados de incremento, por lo tanto también pueden ser 30 grados Kelvin. Así que los gramos se van con los gramos, los Kelvin con los Kelvin, y nos quedan calorías. Un total de 1440 calorías. Lo escribimos junto con los demás calores y sumamos todos para obtener el calor final. Entonces, Q1 más Q2, Q3, Q4 y Q5, cuando yo los sume, me van a dar un total, un calor total de 73.940 calorías. Y ese es el calor que se requiere para que el agua vaya desde hielo a menos 10 grados centígrados hasta vapor a 130 grados centígrados. Y con eso hemos resuelto el problema.